Bienvenidos a Fútbol Chaif, mi nombre es Fernando Y yo soy Samira. y regresamos con la jornada 6 y los equipos ya clasificados a la siguiente etapa de CONCACAF, las 5 participaciones mexicanas que terminamos tan siquiera clasificando 4. Este, ¿Una novedad? No, no, no tanto. como que hubo una medio redención de parte del equipo que se quedó fuera, pero pues No, pero eso, esa victoria vaya. en casa no le sirve de mucho ya. Yo creo Vámonos de lleno. que, Vámonos ajá, primero con los partidos. Digo, son 5 partidos de los equipos mexicanos que tuvieron en esta vuelta, que jugaron ya en casa. los 5 cerrados en casa, Vaya, primero recibió Pumas al San Diego FC. Venían de un 4-1. un 4-1 efectivamente. Vaya, pues creo que Pumas sabía que tenía que llegar a matar, a tirar a más no poder y No se vio mucho de parte de ellos. Sí, cayó el gol, cayó el gol de Pumas al minuto, ay, ¿en qué minuto cayó? Al al minuto principio del 47, segundo tiempo. al principio del segundo tiempo. Sí, sí, vaya, obviamente es difícil el partido si sabías que tenías que ir por ¿qué? 4 goles para poder avanzar, 3 goles 3 goles. para poder empatar y no recibir. Sí, Exactamente. necesitabas 3 goles. Que no se ve No se ve tan tan imposible posible. porque estás jugando en casa, Y en especial porque pero tienes a Keylor Navas en la portería, que después de un partido como el que tuvo el pasado, yo creo que este partido sí se vio un poquito más de participación de él y sí, 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 se después reflejó en el cero. También no es como que San Diego estaba buscando saliendo. mucho, claro. Ajá. Vaya, el momento en el que cayera el primer gol de Pumas, tal vez era para que ellos tomaran en consideración, pero creo que en el primer tiempo debieron haber metido para tenerlo un poco más fácil. Obviamente se te va acabando el tiempo, empieza la desesperación, cae el gol al minuto 47 al principio, entonces pensarías, tú sabes qué, se motivan, se agarran una racha, empiezas, pero San Diego fue más inteligente y Uh-huh. yo creo que la actuación de Pumas internacionalmente deja mucho a deber. Sabíamos que iba a estar complicado, pero a final de cuentas creo que Pumas debería de darle un poco más de importancia a este tipo de torneos. Claro, Porque ya sabes es que en la tiempo. liga, vaya, la liga ahorita pues ya es lo único que les queda enfocarse, pero realmente creo que Pumas tiene un plantel suficiente como para poder tener las dos competencias y vaya. Las contrataciones que tuvieron, de que este morrito de Sí, Santos, vaya, no, no, internacionalmente el no, delantero brasileño, siempre se me va el mucho nombre, niño. Juninho, se ve, digo, ya hablaremos el partido contra Puebla que Pumas termina remontando, pero, o sea, es un equipo que la verdad sí tiene para pelearlo. Y digo, se enfrentó a un San Diego FC que al final del día es franquicia nueva y ha estado desarrollándose de manera rápida. Ha estado Ellos atacando han mucho tenido en la buenos partidos, MLS. claro, claro, no. Entonces no es por darle menos crédito a ellos, pero pues sí mínimo No, pues se no darle créditos a esperaba. no, porque global quedó 4-2, o sea, Mm. vaya, ellos no tenían la tarea que era de Pumas, sino. Ah, Pero bueno, se terminó la participación de Pumas en la CONCACAF. y luego, señores, la diferencia que hace poder bañarse con agua calientita. Tigres se enfrenta a Forge en casa, un 4-1 que al final del día yo creo que se esperaba un resultado así, en la ida, pero Entendieron la tarea, entendieron la importancia. exactamente, Tigres, quieras o no, siempre va a tener un dominio en su propia casa que quieras o no, no cualquier equipo puede romper. Sí, que un equipo como el Forge haya visitado al final del día, mínimo se va con un gol, no se van con las manos vacías, pero Tigres era de esperarse. En estos momentos están pasando por buen momento en la liga. Bueno, estaban pasando por buen momento. Entonces ya se ven clasificados a la siguiente etapa y vamos a ver cómo se sigue desarrollando. Con doblete, debut y doblete de Aguirre para Tigres. Mejor que, ¿cómo se llama este? Nico Mira, te voy a decir algo, Ibáñez. te voy a decir algo, y me estoy adelantando. Existe un patrón
en el jugador Rodrigo Aguirre, donde llega a un equipo, vislumbra, ilusiona, te hace creer que puede hacerlo y Y luego se cuelga de esos buenos partidos para ya sobrevivir. Creo que lo vivió con Monterrey, lo vivió vivió con con el el América, América porque realmente el América salió no mal. muy querido por la gente, no mal, pero salió no muy querido por la gente. Pero Hasta no es. cierto punto se pidió su salida, ¿verdad? Eh, Tigres, vaya, muchos años estuvieron no de acuerdo o minimizaron al jugador y ahora es muy buen jugador y es un jugador este Sabes que cada quien tiene una perspectiva físico, entonces ahora diferente. Aguirre es muy bueno, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver, estos 2 goles les hizo creer que va a hacer buen trabajo, viene a hacer la función de delantero, que es meter goles. Vamos a ver. Metió aquí los 2 goles, ahorita hablamos de la Liga Mexicana, que no anotó, pero en este partido cumplió contra el Forge y en casa y Ajá. en debut, ¿sí me entiendes? Entonces, pues bueno, cumplió. Acompañado también pues de un gol de Angelito Correa y de un gol de Joaquín Dajo, Joaquín Quita. Ay, Joaquín. Pero bueno, Tigres avanza a la siguiente Spoilers. ronda, como era de esperarse. También estuvo el partido del América contra el Olimpia. Que estos fueron los del día 0-0 jueves. el día jueves. Avanza el América, pero realmente para mí esto es un resultado muy mediocre. Es que Es muy mediocre porque el con todo América... respeto, eres el América. Exactamente. O sea, fuera de todo el hate que se le da a la América, fuera de todo eso, al final del día es una institución que pelea constantemente y sin ayuda de los árbitros, que pues no se puede dar tanto en CONCACAF, debería de estar dando un papel un poquito más interesante, pero que Sí. termines un 0-0, digo, pues no es casa a casa, ¿verdad? Pero que termines un 0 en casa en México, pues esperas que el América saque Y, más, tienes jugadores para poder eh, hacerlo. exactamente, tienes jugadores que al final del día te pueden salir con una individualidad y te resuelven el partido. Vaya, el 0-0 ya estaba resuelto, ¿verdad? Pero No, no no, puedes es ir que no a estaba pensar que estás resuelto. resuelto. No estaba resuelto. Si el Olimpia metía un solo gol, ya pasaba el Vaya, Olimpia. a eso me refiero. O sea, estás tú ganando, pero pues no es como que, vaya, te arriesgabas. O Te no pasaba el arriesgabas. Olimpia. No, como quiera pasaba Sí, el pasaba el América con América, un sí es gol del cierto. Olimpia. Sin embargo, o sea, Porque son no te dos de puedes, visita. te cae el gol y te cambia completamente el chip porque ahora sí un gol y estás eliminado de un torneo muy Ajá. importante y el fracaso que sería que te eliminaran contra el Olimpia. No se dio, como quiera el América pudo mantener su portería en ceros, no es como que el Olimpia tuvo muchas oportunidades, pero pues vaya, creo que se pudo haber Sí dado un pudo poco haber más. manejado mejor. Siento que fue por eso digo yo un resultado mediocre, porque pasas, porque estabas cómodo sabiendo que estabas arriba, pero realmente el América creo que contra el Olimpia, así como Tigres contra Forge, sabiendo el rival que tienes, anotas 4, creo que el Claro. América sí tenía para anotar, era Creo que todos los equipos para mexicanos ceros, o sea, pues no. entendieron la tarea y eso creo que nos da una buena transición al partido de Rayados en contra del Club Xelajú, El que Club termina Xelajú. un 2-0. Rayados mete dos en casa. Un partido que sí se veía con un poquito más de propuesta de parte de Rayados, que sí hizo falta el partido pasado, pero ya estamos viendo jugadores un poquito más desarrollados. Vimos el gol de Iker Fimbres con asistencia de Anthony Martial. Que la verdad Fimbres ahorita yo no entiendo cómo el muchacho No es no es titular. titular. Para mí siendo sincero, lo único rescatable que ha sido los últimos partidos. Sí. Claro, hablamos de que, sí, Rayados ganó con un 2-0, pero pues son partidos que para mí me hubiera gustado que Rayados goleara un poquito más. Se vieron jugadores dentro de la cancha un poquito flojos, que la verdad creo que ya son varias personas que lo empiezan a decir, pero
Vamos a ver hasta qué punto llegan, porque pues sí, pasamos a la siguiente etapa, pero nos vamos a enfrentar a clubes un poquito más difíciles. Sí, 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 claro. Vaya, eh, resolvió, hizo su tarea, metió 2 goles, pudo haber hecho más, sí, claro, pero tenías un equipo que todo el tiempo estaba echado atrás, que era muy difícil romper esas líneas, era muy difícil, el estado anímico del equipo se notaba en la cancha, no festejan los goles, no los Fimbres no festejan, lo Fimbres no festejó. lo festejó, parecía él que pensaba que lo iban a anular porque parecía fuera de lugar, pero no fue fuera de lugar, después se revisó, pero realmente sí, sí, vaya, se reflejó en el que no estaban contentos con el resultado, que se tenía que hacer, que no puedes festejar un 1-0, como que es como que, pues, vaya, si metiste Ajá, gol, festeja, claro, pero pues no es como que eufórico de que metimos gol contra el Xalajú. Es algo que se te está esperando, vaya, es el bare exactamente. minimum. El segundo gol cae de un penal de Lucas Ocampos. Sé que Lucas Ocampos lo pidió con la intención de poder tener goles, La anotaciones, tener revisión participación, porque sí realmente no ha tenido buenos partidos. era Es de uno de Anthony los que, Martial. era uno de los que pues vaya, ¿no? Entonces, no sé si porque falló el penal Anthony Marcial que hicieron cobrarlo, pero pues se lo terminan dando a Ocampos. Ocampos anota muy bien. Eso sí, a Ocampos creo que los penales Sí, se le dan muy no le bien. vamos a reclamar que los pida porque Claro, sabes que sabe cobrarlos, pero te contesto sin volteando ver. para acá. Pero pues sí, yo creo que Monterrey, a pesar de resolver, queda mucho a deber, pasa, que es la tarea a final de cuentas. Se van a enfrentar a Cruz Azul, que de hecho Cruz Azul enfrentó el día viernes al 13, Vancouver. en efecto. Una Y victoria los 5-0 en goleó, casa. una goleada que es como se debe de hacer contra un equipo que sabes que tienes plantel. El que mejor entendió la tarea, los dos partidos dominando con 8 goles. Un doblete, un hat-trick de Lucas Romero, que no ha Perrucho. visto mucha actividad dentro de liga. Este, un jugador que siempre, bueno, pues a mí me da gusto ver. Pues, al final del día eligió ser mexicano también. Entonces, pues ahí poco a poco se quiere ganar su lugar. Pero es una levantada de mano de Lucas Romero. Fuera de ahí, Cruz Azul yo creo que esperaba, fue el debut de Nico Ibáñez, en CONCACAF, sí cierto, Y anotó. anotó, Fue gol de Rodarte y luego el gol de Nico, que fue el quinto uh-huh. gol. Y pues de ahí 8-0 global, Cruz Azul como comentas, ya sí en contra de Rayados y con eso cerramos el paso de CONCACAF. Siguen los partidos de la MLS, que esos la verdad yo creo que no los vamos a cubrir tanto. No, pues aquí hablamos nomás por ser participación de los equipos mexicanos, pero Ajá, capaz si les tal decimos vez los ya más resultados nada adelante más. con las rondas más avanzadas. Ahorita pasan a octavos, entonces 4 equipos mexicanos que esperemos que los 4 sigan avanzando. Nos pueden avanzar Ay, los no, pues no cuatro. se pueden avanzar los 4, 3, lo siento, Cruz Azul, pero Monterrey tiene que ganar. Cáguela. Ugh. Ay, Diosito Pero santo. bueno, Pues nos vamos vamos a ver ya qué. a la jornada 6 de la Liga Mexicana. Eh, Unos partidos muy románticos. Un Ay, partido, bueno, mira, el primer partido de la jornada estuvo muy bueno, fíjate, todos estuvieron muy buenos, todos los partidos estuvieron muy buenos esta jornada. El día viernes hubo 2 partidos. no, nada más el de Toluca, Tijuana. ¿Qué? Acuérdate que Pumas jugó con CACAF en viernes 13. Se fueron. Chinga, ¿por qué sale? ¿Estás hablando de Cruz Azul? Ay, madre, fue Cruz No le Azul. hagan Todo, caso, no le güey. hagan caso. Pero Todo, bueno, güey. como decía, Una disculpa. como decía, arrancó el Puebla Pumas, un partido que arrancó Puebla ganando 2-0 y Con Pumas golazos, ¿eh? remontó. Sí, los dos, qué golazos. Oye, la verdad, el juego de balón parado de Puebla se ve que tiene muy buen potencial. El No se le segundo había gol fue de visto. contragolpe, o sea, bueno, Ajá. pues fueron, vaya, el primer gol, puta, fue una asistencia
de gol. Esos centros, la verdad, quieras o no, si alguien conecta dentro del área, es un gol automático, güey. Me sorprendió mucho porque se le está viendo un poquito más de identidad al Puebla. Puebla que no había estado enseñando mucho la temporada pasada, creo que fueron los últimos de la tabla. Ujú. Se le vio mucha intención, además que el portero de Puebla estaba haciendo muy buen jale, pero al final del día, el Memote empieza Un con la cabezazo remontada que fue la asistencia de este muchacho que metió el segundo gol, ¿cómo se llama? Morales. de Robert Morales. Partidazo de Robert Morales. Asistencia en el primer gol, que fue para mí mérito la asistencia. Sí, Y no, Memote, pues los cabezazos con ese tamaño, esperas que no los falle. El penal, no, y pero lo luego el anotó golazo muy de bien. Juninho. Qué El golazo golazo. de... la neta, yo sí estaba medio sospechosa de ese centro de Antuna, porque parece que Ujú, sí rebasa la línea. Pero bueno, ujú. no hicieron mucho show. No termina de rebasar, vaya, fue al límite. Estuvo Pero la muy manera en la exacto. que dio la vuelta y un niño metió ese gol, Está cerró empezando a con broche de oro enseñar. esa remontada de contra el Puebla. Vaya, venías eliminado de contra el San Diego FC en CONCACAF. Yo creo que Pumas se esperaba mínimo que pudieras ganarle al El Puebla. Puebla, Se le sí. complicó. Creo que fue muy inteligente Efraín Juárez con los cambios, porque no podías permitir perder contra Puebla. Entonces, Se notó un poquito más de... van contra Monterrey en la siguiente jornada. Vamos a ver Sí, cierto. Visitamos cómo les nosotros va. ¿Cómo les y va? no va a ser al mediodía. Y bueno, el otro partido que fue el día viernes fue Toluca contra Cholos. Qué buen partido por los primeros 30 minutos. Después, una disculpa, pero ¿qué les Ya no lo pasó? vean. Ya a últimos minutos también del partido empezó un poquito a retomar el ritmo del partido, pero Digo, Toluca tuvo 2 goles anulados por fuera de lugar sí, y ambos equipos estaban tocando la puerta. Vaya, claro. fue una buena actuación de Hugo González, eso no lo podemos negar. Fue Uh-huh. un buen partido, pero vaya. Y también de Toñito. Sí, Toño, Toñito pero es siempre que te hace Toño un sabes que partido muy siempre te da bueno. partidos y realmente contra rivales que necesita ponerse listo, Uh-huh. lo hace. Entonces, Toño pues ha respondido. No por eso tiene tanto tiempo en una carrera, vaya, muy larga ahí. Su Y se lugar. ve todavía la falta de Gilbertito Mora. Sí, la verdad que sí, ¿eh? La En verdad que sí. Cholos, uno no piensa que un jugador tan joven ayuda tanto a que el equipo se sienta más libre, pero sí se ha Pero sí, notado sí. un poquito más a Cholos. Sí En la llegan, sí hace creación, todo eso, vaya, sí. pero hasta cierto punto sí les hace falta dentro del campo. Es que esa visión que tiene Mora de los espacios, vaya, sí, hace mucha falta. Hace mucha falta. Veremos Ojalá, cómo regresa eso ojalá mismo. regrese pronto. Y bueno, esos fueron los únicos partidos del día viernes. El día Luego, 14 de feliz febrero, 14 de febrero. 5 partidos. Para los que son solteros, como yo, tuvieron un día muy ocupado y está bien. Estuvo muy divertido. Buena manera de pasar el 14 de febrero. Con la que se tuvo Pero que bueno, perder ciertos partidos. Ni el primer modo. partido, San Luis recibe al Querétaro. Ese partido, la neta, terminó 3-0, pero con todo respeto al San Luis, que hizo un muy buen partido, creo que el Querétaro no No, merecía, Ali. no merecía. Es que estuvo parejo de Es que madre. mira, estuvo muy parejo. Andy Sánchez tuvo una muy buena actuación. Tuvo Eh, nada más una salvada. Pero es que el pedo del Querétaro es que sí, llegan un chingo, pero ni siquiera la tienen en la portería. exactamente. La contundencia con Querétaro es O un sí. tema interesante, pero De plano, los tiros se veía que, o sea, se veía que llegaban y nada más. Ok, sí, sí, aquí sí, o está. sea, O sea, ni siquiera con tanta intensidad se vieron muchos disparos de parte del Querétaro que nada más estaban en la portería y bien fácil Andy Sánchez. por Por eso se ve compromiso, pero sí mucho los tuvo stats varias del Andy. intervenciones. Pero pues fuera ahí, golazo de Joao Pedro. Claro, un cabezazo que fue muy,
ya había avisado como 3, 4, no, creo que había avisado como 3 veces antes del Sí, tuvo cabezazo. varias antes de meterla. Muy buen centro de Galdames, pero fuera de ahí, Joao Pedro sigue enseñando lo que hace un buen delantero. Jesús Medina, llega para el segundo gol, con una muy buena asistencia de Santiago Muñoz. No, fue gol de Santiago Muñoz, Medio gol. medio gol. No, sí, no recuerdo muy bien. Ah, no, sí. Oh, no, Vaya, sí, fue el centro de Santiago Muñoz y que se da la vuelta y que nada más le pega a primer poste. Sí, cierto, que fue gol de Jesús Medina. uh-huh. Y luego ya el último fue el gol Miguel de Miguel García. García, al minuto 82, realmente pues ya el Querétaro Ya estaba termina, cerrando, termina Ali expulsado ya casi al cierre. deja la De pierna hecho, muy... vaya, tuvo que intervenir el VAR, no fue una roja directa, Ajá. entonces la deja ahí. Hay muchos otros casos en los que los partidos se da una jugada similar y es ahí donde entra la pregunta de cuál es el término, porque digo, cuál es el término, cuál es Criterio. el criterio, porque realmente si tú te estás barriendo y vas hacia el balón y tocas el balón, pues no es roja, ¿verdad? Aquí, vaya, sí interviene el balón, pero realmente sí está muy arriba la Es que plancha, del choque se del hace la balón espinilla. a de cuando ya termina el balón estando lejos y es el choque, pasa mucho tiempo. El jugador pudo haber movido un poco el pie, pero es muy Estirado, sí, innecesaria. sí, pues la dejó ahí, digo, ya se iba a acabar el partido y la desesperación. Eso Exactamente. pasa con los jugadores. Ya después de seguimos con el Pachuca Atlas, con 3 golazos de parte de Pachuca. En mi opinión, los 3 fueron unos golazos. Idrisi, Rondón y se me olvidó el nombre, Brian Vaya García. García. Los 3, bueno, los 3 creo que fueron de fuera del área de parte de Pachuca. No recuerdo muy bien en dónde le pegó Brian García, pero según yo, mínimo el de Idrisi y el de Rondón, a lo que recuerdo, golazo de Idrisi No, y y pues, el de Rondón también. y con la zurda. Sí, fue un golazo de Rondón. El Yo único. esperaba que se le abriera a Quiñones de cómo se estaba abriendo para Nada, poder pero fue un golazo. pegarle, de que, va a dar el pase y de repente nada más, ¡fum! Pero es que Rondón es un jugador que te puede dar eso. Entonces realmente se lució un Pero no golazo. en España. El único gol del Atlas fue un penal, que sí fue un penal muy claro. Sí, Lo cobró Ponchito González. casi se la para. Casi se la para. La tiró al centro. No, le pasó rozando las manos. Fue una nada. Y Ponchito ya estaba asustado porque el penal pasó rozando. Ya después de ahí, seguimos, señores, con un partido que dio mucho de qué hablar. Muchas situaciones dentro de este partido que la verdad no son muy, muy, muy buenas, pero Rayados se enfrenta a León, Rayados gana 1-0. Recibe a León, le gana 1-0. La verdad era para más. Yo creo que el partido, a cómo se jugó, Monterrey tenía para mucho más. El marcador creo que muy injusto, un 1-0. Decisiones arbitrales desde el arranque con el penal Que no que no marcaron. marca, te llama el VAR porque claro que es penal y luego tú vas, lo ves y decides que no es penal. Realmente por Primero, jugadas, o sea, vaya, lo tiene agarrado de los dos brazos y lo jala y se ve de una manera no natural en la que cae, vaya, como que para que digas, es que Orella no se dejó caer. No se deja caer. Y está en la línea donde cuando se cuando se provoca la falta, está en la línea y cae dentro del área. Es un claro penal. No lo marcas. Otra vez son esos criterios de, ¿sabes qué? Si el VAR te está llamando, si tú no lo estás viendo, los criterios realmente son muy complicados. Y es muy cansado que estés todo el tiempo diciendo y quejándote del arbitraje, pero pues realmente, no hace si ves los nada. partidos, pues es como que, vaya, la desesperación de los jugadores este partido en la cara con el arbitraje se notó. ¿Qué es lo que pasa? Vaya, el León jugó muy físico este partido.
normalmente no estás acostumbrado a que León te juegue así, tan físico. Y Pero estabas falta tras falta y ok, va, juegue, pero lo estás cortando, lo estás cortando. Fue un partido, para mí fue un partido muy cortado, un partido muy interrumpido en momentos en los que, ¿sabes qué? O sea, a lo mejor hay jugadas que debes dejar correr y hay jugadas que dejas correr que realmente pues tienes que... Las amarillas es una fiesta porque las amarillas ya el criterio... ¿Cuál es es tu que, criterio? O ¿cuál sea, pitas? ¿Cuál no? ¿Cuál si das? estás teniendo tantas faltas por continuidad, sacas amarilla, ¿no? Pero está Ujú. León, falta tras falta, Monterrey hace una, Y le sacan la amarilla al amarilla. Monterrey. Entonces, también no es justificación, pero ¿cómo esperar? Los que en su vida han jugado un partido de fútbol, sabes que si te están pitando, te llegas Te a frustras desesperar. más, O sea, claro. también es importante entender la La ¿cómo? mentalidad de un jugador que está, Del pues en este equipo, caso, vayan, recibiendo exactamente. ese tratamiento de parte del árbitro. O sea, también se vio un centro de Fimbres que termina en una mano en una posición no natural, en Ese donde, también. oye, una disculpa, también te llama el VAR. ¿Y eso por qué no lo marcas? Se entiende que hay un poco de rebote en la parte Es del que, es cuádriceps, que pero de todos modos, si tienes la mano aquí, el problema aquí es que el momento de justificar que no ¿cómo? fue penal, el árbitro dijo, el curro dijo que es por posición Posición natural. natural. Eso no es posición natural. Posición natural es que estés pegado y que la tengas aquí, o ¿sí me entiendes? O que te estés cayendo. Esto no es posición natural. En el fútbol las manos no van arriba. Eso no es natural. Y que te pegue aquí, pues claro, estás... Es que está cayendo. ¿Sí me entiendes? O sea, han habido jugadas en las que se están cayendo los jugadores y la tocan y les Y la marcan penal. marcan. Y aquí Porque no es es. como se debe ser, porque es una posición que no es natural del jugador. El jugador debería tener las manos pegadas al cuerpo. O ponlas atrás o pégalas. Vaya, Mínimo si si, estás, si si ya estás la aquí, tienes aquí, pégatela al cuerpo. cubre. No es tan complicado. Si tuvieran la mano pegada al cuerpo y le pega al codo, bueno, a lo mejor ya ahí te la paso más. Pero Esa tienes la mano arriba. cualquier profesor te hubiera regañado si hubieras hecho eso. Pero bueno, Funes Mori visitó el BBVA, la gente le aplaudió, Para que nadie se recordando, crea. más no pidiendo que regrese. Yo creo que Te queremos de León, lejos. León, a pesar de todo, dio un buen partido, no le fue suficiente, no concreta. Creo que Mochis tuvo varias muy buenas, que fue también parte de que la portería queda en cero. Por fin arrancó Víctor Guzmán. Milagro. Vamos a Y, ver si... ¿Qué es ojo, alineación la 36? 35 ya. No, 36 por la Lichelahu. Alineación 36. Distinta. Vamos a ver. Ajá. Vamos a ver, Torrent, qué más se le ocurre hacer para la siguiente jornada, que van, como ya lo dijimos, contra Pumas. Se nos olvidó decir también gol de Sergio Canales, de cabecita. Ah, bueno, ni siquiera dijimos el gol. Es que Nos debieron de ser quejamos muchos mucho, goles, una pero... disculpa. Centro de Luque Orellano. Se está viendo un poquito más de centros en los primeros minutos, luego no le dan nada a Yuca. Pero hace muy buena función hasta ahora. Está tan siquiera entendiéndose un poco más con el equipo, pero esperemos que es que los jugadores ya vean lo que Yuca puede aportar el en equipo la parte de tiene que arriba. entenderlo a él, porque se desacostumbraron a tener un 9 natural y creo que ya se les olvidó Que que pueden ya mandar tienen a centros. uno. Entonces, vaya, los últimos 10 minutos estuvieron centro tras centro tras centro y no tienes a Yuca. No te va a servir de nada. Entonces, ojalá el Monterrey comprenda eso, se vayan ajustando, se vayan dando cuenta, porque sí se necesita volver a buscar, porque ya ahora sí ya tienes este 9 que tanto estabas pidiendo. Y Anthony Martial, esperemos que te recuperes pronto. Si estás viendo este video, te quiero Ay, mucho. Anthony Marcial, Mi Golden Boy. pobrecito, cayó bien feo. Todavía no se dice cuánto tiempo va a tomar para que regrese a canchas, pero fue una Luxación del hombro. luxación del hombro. Si Yo saben creo que qué un es, par de semanas, tal vez par de meses. Pero pues ojalá eso también le sirva a él para darse cuenta que puede ajá, regresar mejor. Entonces,
Pronta recuperación, Anthony Marcial. Después tuvimos el partido de Juárez contra Necaxa. Juárez recibe a Necaxa. Juárez la riega porque empieza ganando. Y Necaxa hizo lo suyo y se retiró. Pues sí, empieza ganando con un gol al minuto 40 de Golazo de Ricardiño. O sea, fue una jugada muy buena. O sea, vaya, la definición, normalmente te esperas que los delanteros no te fallen esa, no la falla, fue un golazo, pero lamentablemente cae el gol del Necaxa luego y creo que opacó mucho el momento que estaba viviendo Juárez. Unzaín, la verdad, tuvo también un partidazo, es que para mí tuvo un partidazo. Casi fue nunca lo mencionan mucho, pero Unzaín ha estado muy bien últimamente en infravalorado. Realmente ahorita sí tiene mucho... Sí, infravalorado. Porque... No hablan de él mucho porque claro. La verdad, la temporada pasada, como vimos, el Necaxa no estaba tan bien durante la temporada, pero ahora que regresa ya en esta temporada nueva, Unzaín yo creo que ha sido un poquito más determinante en que Necaxa esté con el buen momento que lleva ahorita. No ha estado perdiendo tanto como lo estaba haciendo y la verdad se recuperaron y han tenido un inicio que sí, pues de la mano de Julián Carranza ya se notó un poquito más qué bien le cayó Carranza el dominio que está recibiendo ahí en la parte de arriba. Está respondiendo muy bien, creo que está respondiendo muy bien. Y ya pues el segundo, estuvieron empatados por la mayoría del partido y ya al final, al minuto 87, cae el gol de Javier Ruiz. Un golazo que pues fue un balde de agua porque realmente un 1-1 hubiera sido un buen resultado, pero Necaxa se lo debía a Unzaín y respondieron. Creo que fue un buen resultado que Necaxa necesitaba para poder sacar. Juárez se sigue quedando en la línea, no es que no proponga, pero creo que tienen que tener un poquito más de contundencia. Entonces, pues vamos a ver. Le dieron minutos a Dupuy, entró por Ricardiño, que pues fue el autor del gol, y era para que Minio se presentara con uno. Pues vamos a ver, pues denle más tiempo. Después estuvo, el último partido del 14 de febrero, Clásico Nacional. Muy romántico, muy sutil. Clásico Nacional. Clásico Nacional. Saludos a Osvaldo, que nos está viendo. Arriba. Que le va a las Chivas y está muy contento que ganaron las Chivas. Clásico Nacional, el promedio de asistencia estuvo como en 43, 42 mil y algo, 43. El partido no tan lleno del Monterrey León tuvo 44. ¿Qué le haces? En el Akron, la capacidad creo que tiene que 50 mil, 60 mil. Está en los 60, creo. Está un poquito más que el de Rayados, pero de todos modos como que... ¿Qué pasa ahí? La gente de Guadalajara y la gente de la América... Yo pensé que estarían más llenos. Están caros los boletos. Están muy caros. No sé, pero sí, eso sí esperaba un poquito más de la afición de ambos lados. Que se aventara mínimo un poquito más gente de la América el viaje. Pero de todos modos, si esos asientos no se vendieron. Sí hubo gente, pero realmente pues el clásico más pasional de la Liga Mexicana, te imaginarías que llenaran y hicieran mucho show. Para mí fue un partido que los primeros 30 minutos estuvieron buenos. Realmente estuvieron buenos porque Chivas estuvo muy insistente. Se hablaba de que este partido era importante para las Chivas, para ver si realmente esta buena racha que estaban teniendo era realmente una buena racha o era nomás contra equipos no tan complicados. Creo yo que es una mezcla entre el mal momento del América y el buen momento de Chivas, pero realmente yo sí hubiera esperado que Chivas hiciera más. Chivas tuvo muchas oportunidades. Tenía un chingo de oportunidades. Tuvo muchas oportunidades. Estuvo llegue. O sea, el primer tiempo estuvieron bombardeando. Claro. Llega al minuto 41 el gol de la Hormiga, que la verdad para mí fue un gol incluso de suerte.
fortuito, pero fue un golazo. pero fue un golazo. Al final del día, pues es un delantero que tiene que estar en el lugar donde tiene que estar y eso se le agradece. Pero fuera de ahí, Chivas no tuvo contundencia en sus otras jugadas a pesar de que llegaba. Y demasiados tiros y demasiadas oportunidades creadas en la parte de arriba no llegaban a definir. Y la verdad es que sí se vio un poquito complicado que la Hormiga terminara cualquier otra que le dieron y sí tuvo oportunidades. Vaya, a como estuvo jugando Chivas, en cualquier momento te hubiera podido salir una individualidad de la América y te opacaba el buen partido que estabas haciendo. Entonces, Ajá. es ese ¿cómo lo puedo decir? Es esa, estoy buscando la palabra. Es aprovechar ese momento que estás teniendo tan bueno que tienes que saber que o sea, no puedes perdonar, y menos en este partido. O sea, estás en un clásico, no puedes perdonar que tengas un buen momento y no estés siendo contundente. O sea, tienes que seguir intentando. Y más contra una América que venía a empatar 0-0 contra lo que el me Olimpia. preocupa con las Chivas es, sí, arrancas muy bien, todas tus figuras ahorita son jóvenes, ¿sí? Entonces, tal vez es esa inexperiencia, esta falta de madurez para poder controlar un partido, pero realmente te estás saliendo con todo y estás bombardeando al principio, como ya lo hemos dicho. El Chivas anota los primeros tiempos y estaba atacando los primeros tiempos y es cuando aprovechas y traes mejor momento, pero no estás aprovechando, no estás cerrando bien esos partidos. Entonces, creo que eso es lo que tienen que trabajar, pero van por buen camino. Claro. El problema con equipos de este estilo, y yo creo que como Rayado, identificar este tipo de rachitas son muy comunes para nosotros. Siempre Chivas está empezando los partidos de una manera muy intensa y es siempre es lo mismo los 6 partidos que han estado jugando. Entonces va a llegar un momento en el que sabes que ya nos están jugando tanto de esta manera que va a ser oye, pues sabes que los vamos a dejar que sigan así y ya en liguilla le vamos a meter táctica ahora sí para como juega Chivas y los van a apagar dentro de liguilla porque van a estar enseñando su estilo de juego durante todo el periodo de la liga y es muy común que pase esto con equipos que llevan un buen inicio. Es que sí, te empiezas a ser predecible. Ajá. Te empiezas a ser Entonces, predecible. Sí está un poquito preocupante que Chivas siempre es el mismo patrón. Primer tiempo lo juegan con madre y Pero luego le está funcionando ahorita. el problema es cuando alguien ya planea para eso. O sea, los siguientes partidos, yo creo que Chivas sí ha tenido rivales complicados más o menos. El América siendo hasta ahorita el más complicado de ellos. Sí, pues, pero equipos que son mínimo de media tabla para arriba. Ahora van contra Cruz Azul, después creo que van contra Toluca, entonces son los partidos en tanto donde como Cruz Azul como Toluca tienen muy buen parado táctico atrás. Son equipos que saben jugar. Vaya, Cruz Azul sabe jugar con una línea de 5 atrás y siendo muy explosivo y aprovechando claro. esos contragolpes. Y Toluca, pues realmente ahorita está. Pues es Toluca. Es Toluca, o sea, no es fácil meterle goles al Toluca y realmente viendo los patrones y viendo todo lo que ha estado haciendo Chivas, me imagino que tanto como el Arcamón como Mohamed te van a saber entender que al principio, ¿sabes qué? Pues échate para atrás, cuídate, porque estos arrancan con todo y ya que estén bien cansados y que estén tire y tire y tire y que empiece la desesperación en los jugadores, es cuando empiezas a irte para adelante. Que realmente pues no es lo ideal, ¿verdad? Como equipo echarte para atrás porque sabes que te atacan. Pero es una manera ahorita de solucionar y resolverte partidos contra Chivas. Entonces, es eso, que vayan aprendiendo a controlar el partido a lo largo de los 90 minutos y no nada más en el primer tiempo. Porque sí se vio un poquito más en este partido. El América estuvo a nada de poder cerrarlo como con un empate,
Nada más que, pues, al final del día no tuvo la contundencia. Entre que estaban medio flojitos, pero le estaban echando muchas ganas. No se le Pues es que entendía para ser mucho. clásico nacional, pues tienes que... Estuvo muy tenue. Partido jornada 6, Sí. la verdad. Pero bueno. Y cerramos el día domingo con dos partidos. Muy bueno el Este, Cruz Azul Tigres. muy buenos partidos. Como dices, Cruz Azul Tigres se enfrentan y Cruz Azul se lleva la victoria con un 2-1, con un sabor muy amargo para Tigres, debido a los dos goles. El primer gol del Cruz Azul fue un autogol de Joaquín, el Joaquín jugador da, estrella. Joaquín quita, 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 quita. quita. Muy Fue tonto, muy tonto, muy tonto. Se comentaba en la misma transmisión de que un jugador como Nahuel Guzmán normalmente tiene este tipo de situaciones muy controladas. Pues al parecer Este, no. Se presentó una de esas en donde sabes que regresó esas nahueleadas porque no se habló con el jugador y Joaquín, yo creo que como defensa, lo último que piensas es cabecear hacia tu propia portería, en especial si sabes que tienes un Sí está saliendo. portero que está saliendo. Vaya, Eh, ese es lo que te hace Tigres, vaya. Tiene este tipo de errores que a veces le sale caro y acá le salió muy caro porque pudo haber sido un 1-1. ah, Fíjate que todo el partido estuvo el primer muy tiempo muy interesante tranquilo porque realmente toda la actividad fue dentro del segundo de la tiempo. mitad del El, medio campo, ajá, centro campo iba a decir, en el campo en el centro. medio campo porque no terminaban, ninguno de los dos terminaban bien las jugadas y es muy desesperante ver ese tipo de partidos porque tardas mucho en construir una jugada para que la tires así, es como que, vaya, al arranque, a casi el minuto, creo que fue el minuto 2, minuto 3, tuvo una tan clara Ibáñez, pero tan clara Ay, sí. que dices, por eso te corrieron de Tigres, pero pues después, él mismo es Mira, el que anota el gol, justo después de que cayera el autogol, ajá, cae el gol de Nico Ibáñez que fue y lo festeja muy bien. medio gol de Dita, que al final del día le cae el rebote a Ibáñez y Ibáñez lo recibe, pues, Muy bueno. es el jale de un delantero, y sí lo celebra muy, muy Sí, apasionadamente. si no hubiera sido por Nahuel, hubiera sido un golazo de Edita, pero pues ahí estaba parado Nico Ibáñez y metió gol y lo festejó. Felicidades. Y luego tienes, te quería el de la honra. Angelito Correa metió un gol. Bueno, Pues, un gol. Correa Bueno. haciendo lo que tiene que hacer, porque tuvo un inicio de temporada muy, muy Fíjate difícil, que pero ya se está en todo el recuperando partido no lentamente. lo vi. No lo vi hasta que metió gol. Ah, No lo vi, no tocó balones, no. Tigres, fíjate que creo que Tigres, sobre todo en este partido, no puedes estar esperando a que te caigas y te marquen todas. ujú. Mira, entiendo que se juega y cada quien tiene su estrategia, pero realmente creo que como jugadores tienen la calidad para jugar. No debes de estar, vaya, Laines, la cantidad de veces que Laines se Se cayó cayó, y que sí. exageró, híjole, Purata hizo una que casi le hacía así, que se le estaba cayendo el ojo, se vio la repetición, ni siquiera lo tocan en el rostro. Entonces, vaya, pues es que mm, no des a que no te prestes a ese tipo de situaciones. Tienes la calidad, tienes el buen momento, creo que estaban teniendo un buen Estaban partido teniendo un buen antes partido. del autogol y antes del segundo gol que fue el gol de Nico Ibáñez. Pero pues sí, realmente ponte a jugar, o sea, ponte a jugar, ponte a jugar. La desesperación también de Cruz Azul, de, oye, se están cayendo y cada vez que te caes te vas a estar marcando la falta, porque así era, se caían y les marcaba la falta. Entonces, siempre jugar contra Tigres es un poco complicado en la situación de eso, pues de que Del te arbitraje. caes y el arbitraje
y tal vez en la cancha el árbitro no tiene como que esa visión, ¿sí me entiendes? Porque pues realmente es lo que estás viendo en el momento, pero ya después estás viendo las repeticiones y dices, O sea, híjole, ¿cómo? la mitad de esas faltas no eran faltas, entonces pues creo que fue un justo 2-1. 2-1 para el Cruz Azul, aunque haya sido un autogol, creo que Un 2-1 que fue sabor a empate. los últimos 5 partidos que se habían enfrentado, todas las veces que se han enfrentado Guido Pizarro y Larcamón, Larcamón. y las últimas que se han enfrentado habían sido empates de los últimos 5 partidos. Entonces rompió esa racha de empates que estaban muy parejos. Y pues era la que le debían, que Cruz Azul quedó eliminado por Tigres en Liga de la temporada pasada. Jugaron en la semifinal. Y cerramos con el Goodbye Tour. Santos recibió a Mazatlán. Oye, Pelea de últimos lugares en la tabla. es el último contra el penúltimo, irías tú, nah, pues ¿para qué lo veo? Estuvo muy bueno, la verdad. Estuvo muy bueno, estuvo ida y vuelta todo el partido. Realmente. Lucas Di Llorio, tienes que ir con John Milton, güey. Fuera de pedo, tuvo muchas Di Llorio que pudo haber. Tuvo muchas. Metió el gol al principio, al minuto. O sea, Es que pues arranca es un ganando penal. Santos, Es un otra remontada. Fue un penal, pero pues lo notó muy bien. Pues sí, pero tuvo una Tuvo varias, sí que de tuvo varias. volea pudo haber definido un poquito mejor, pero la manda volando. Yo creo que Di Llorio no es como que sea un delantero que no sea tan experimentado como para no poder estar solucionando ese tipo de jugadas. Y al final del día, pues es el delantero de Santos. No tienen mucho con lo que pueden trabajar ahorita y mimo. Si te están dando la confianza, güey, pues Fíjate, tiene muy buen desmarque. Tiene muy buen claro. desmarque, pero no puedes estar fallando esas. O sea, lo difícil es encontrar el espacio, lo difícil es el desmarque, el tener esa oportunidad de tirar frente al arco y no las aprovechas. Roberto de la Rosa. Roberto La Rosa. Cae el gol al minuto 17, fue un penal, y hasta el minuto 43 cae el gol de Mazatlán para que se vayan en la primera, se vayan al medio tiempo empatados. Gol de Facundo Almada. Remontada del Mazatlán. Remontada del Mazatlán, cae el gol al minuto 53. Un golazo. Un Sí. golazo. Y mira, si Para no hubiera empezar, sido por Acevedo, si hubiera quedado más gacha sí, la cosa. Y porque no sí puedes estaban llegando permitir, demasiado. y no puedes permitir que Mazatlán, que desaparece en un par de meses, que es tu último partido contra ellos, te gane. Y la frustración de los aficionados se notó. Se notó. Obviamente al momento que pitan el partido fueron abucheos. Se habla de la reconstrucción y que están ahorita viviendo ese proceso. Pero pues tampoco, ¿cómo chingados una reconstrucción No es de Santos está tan mal en estos momentos? ¿En qué momento dejaron que se saliera de las manos que un equipo que, quieras o no, había sido un gran competidor en los principios de los 2000 y 2010? Sí, tuvo Toda una época esa muy. época Vaya. tuvo. El respeto que le tenías a Santos antes para enfrentarlos era Claro, distinto. O sea, no le todos tienen jugabas. un tío que le va a Santos, güey. Y realmente lo que sí es admirar que a pesar de no tener ese buen plantel, ese buen momento, esos buenos compañeros, Acevedo sigue teniendo un papelón. Sí, güey. Sigue teniendo un papelón. Entonces, ¿Qué hubiera sido la Chita híjole, Ludueña junto a Acevedo? con Baloy. No, cállate. Pero pues sí, realmente es muy ¿Cómo se llamaba? lamentable que Santos realmente no pueda levantar, no pueda sacar. Mazatlán saca 3 puntos valiosísimos. Que se convierten en 3 puntos en la tabla al fin. O sea, literalmente tienen Sí, pero no 3 tenían nada ni, más. no tenían ni uno. Entre los dos equipos tenían un punto por un empate de Santos. ¿Correcto? Ahora ya tienen 4.
pero son 3 de Mazatlán. Ey, pobrecitos. Pero bueno. Es lamentable la situación de Santos. Vamos a ver cuánto tiempo tarda esa reestructura, esa inversión, esos cambios, pero pues bueno, no, ahorita van en último lugar, sin victorias, entonces... Que mira, no está muy difícil escalar puestos, pero pues ya cada quien, ¿verdad? Es correcto. Ahorita yo creo que ya todos los equipos entendieron que no pueden permitir perder esos puntos porque todos saben la importancia de, al final, cuando ya estés en la liguilla, pues el empate cuando estás en la posición de la tabla te da el pase. Chivas sigue como Mínimo de super 4 para líder. arriba ocupas, güey. Ya ahorita va a estar un poquito difícil que los alcancen porque tienen 18 puntos. En segundo lugar está Cruz Azul con 13. Tercer lugar está Pumas con 12 puntos empatado junto con el Toluca, pero por diferencia de goles sorpresivamente, Pumas tiene un más 6 y Toluca más 4. Pero alguien está eliminado. Pero pues ya no tienen CONCACAF, ¿verdad? Échale Toluca más también, ganas. ojo, eso se me olvidó decir, se me olvidó mencionarlo con el Toluca. Toluca Toluca pasó. tiene la importancia... ¿Cómo que pasó? Pues no ha jugado, güey. Pero en CONCACAF está... Por eso, o sea, ahorita ya tiene Entonces su sí se primer pueden 4 partido. equipos mexicanos. Tenía razón yo. No dudes en ti, güey. No, nunca voy a dudar de mi capacidad. Vamos a ver, porque ya ganaste mi campeonato. Ocupas internacional. Lo que sigue es tu confederación. Internacionalmente necesitas sacar eso que tanto presumes acá, tienes que sacarlo allá. Entonces es el momento de Toluca. Aprovechar ese buen momento, ese buen ritmo, si eres el actual campeón, lo que tú quieras. Ahora hazlo acá. Las grandes ligas, internacionalmente. Entonces, Sí. vamos a ver. Que sí les falta que tengan un poquito más visualización en CONCACAF porque no han tenido. Pues No han no, tenido pues es desde que el hace torneo mucho pasado, tiempo. pues no. Y ahorita, pues creo que están obligados. Sí, Están ahorita obligados a me gustaría avanzar. que Rayados tuviera el potencial de quedar campeones pero pues no se ve. Entonces, si a esas vamos, yo creo que equipos como Toluca son los que deberían de ser favoritos, tan siquiera del lado de los mexicanos. Sí, claro. Porque fuera ahí, a Toluca, menos Cruz de que... Azul, Tigres y Monterrey, los 4 equipos están obligados. Y en América. El América. Uh-huh. Pero Cruz Azul, pues ni modo, va ahí. Y el América. Y el América, pues vamos a ver si entiende que tiene que ponerle para esos partidos, porque esos son los que a final de cuentas te dan ese anhelado pase que estuvieron pidiendo este último mundial de clubes, ¿verdad? Que no, pues no es nada más así tan sencillo. Se lo tienen que ganar. Se lo ganó el LAFC. Que en sí era de Alajuelense. Alajuelense. Pero pues cada quien. Pero bueno, en quinto lugar Pachuca con 11 puntos, Monterrey empatado con Tigres con 10 puntos, Monterrey está en sexto, Tigres en séptimo, por solamente un gol de diferencia. El Atlas también está empatado con 10 puntos. Y ya de ahí... Y también está empatado... no, ¿verdad? No. Y ya pues de ahí, salen ya fuera de los primeros 8, que pues ya ahorita son los primeros 8 los que clasifican, ya no existe el maravilloso play-in. Bendito sea el Señor que ya no existe el Después en el noveno está Necaxa con 9 puntos, el décimo el América con 8 puntos. Luego tenemos al Atlético de San Luis y a Tijuana empatados con 7 puntos en onceavo y en doceavo. Puebla se encuentra empatado con el Querétaro, ambos en 5 puntos. Ya de ahí Querétaro y Juárez y León se encuentran con 4 puntos. Como comentábamos Mazatlán en 17. En primeros 3 puntos que sacó esta jornada. Y Santos con solamente un empate. En el 18º. En el último lugar. ¿Contra quién fue ese empate? No está cargando, hombre. No fue contra quién fue ese empate. Contra Tigres. Contra Juárez. Contra Juárez. Juárez. No, Tigres ganó 4 algo. No recuerdo. Vamos a ver esta jornada, cómo se vienen los partidos. Creo que va a haber otra fecha FIFA. Sí, correcto. Jugaba México contra Islandia. ¿Para qué? Nada más para cobrar boletos. Correcto. No creo que es
Según yo no es esta semana que sigue, es de esta la Es que el sigue. 25, si no me equivoco. Sí, porque todavía tenemos... Sí, porque todavía es esta jornada y luego ya es Correcto. la fecha FIFA otra vez chafa. Pero hasta ahora, muchas gracias por habernos acompañado hasta este punto del video. Se me fue muy rápido ahora el episodio de hoy. Sí, Pues duró muy bien. Pues no es que hubo tenemos cosas tan extremas, no hubo tantas. mucha remontada. Hubo remontadas, Mucha remontada. pero pues, creo que faltaron goles. en Liga sí, Creo que faltaron muchos goles. Cruz Azul se aventó 5. Pero pues No, pero o sea, en liga, pues. por eso. En Liga sí, pero No, faltan goles. Pero pues sí, eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Si están hasta aquí, ya saben, denle like, suscríbanse, compartan. Si quieren que les mandemos saludos también, ahí dejen en los pónganos comentarios. en los comentarios o mándame un mensaje. Ya conocen mis redes, Samira, Chaib Samira, para que me sigan, si no me siguen. Ferchaive en Instagram y en Twitter igual, con un 17. Pero bueno, nos vemos al siguiente episodio. Hasta luego.